Amén. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Capítulo 3. El verso sobre todo que yo quiero compartir es el 5, pero leamos desde el verso 1 para que la lectura quede completa y de paso también repasamos un poquito, ¿sí? Segunda de Timoteo capítulo 3, verso 1 al 5 inclusive, damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra del Señor. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Amén. Pueden tomar asiento, por favor. Contentos con el Evangelio que Dios nos está transmitiendo. Agradecidos por su palabra. Agradecidos por las correcciones, exhortaciones y enseñanzas que día tras día Dios viene enviando a nuestras vidas, porque ahora comprendemos más que nunca que veníamos de una vida, como dijeron hoy nuestros hermanos, perdida, que no era obviamente merecedor de la gracia y de la bondad de Dios, lo que Dios lo quiso hacer en su amor y en su misericordia, nos llamó, como hemos dicho días atrás, nos trasladó de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo, pero nos dejó en esta carne. Nos dejó en esta carne habiéndonos dado una vida nueva, la cual necesitamos ir conociendo y siendo instruidos por Dios cada día, ir perfeccionando nuestra forma de obrar, ir perfeccionando nuestra forma de ser. Comprendimos que el Evangelio es el molde con el cual nosotros seremos moldeados. El resultado de ese molde son personas cristianas. Los que se forman en ese molde son hombres y mujeres que se conforman o se conformarán en su plenitud a la imagen de Jesucristo. Ahora, este es un trabajo de Dios por medio de su palabra. Yo creo que perdimos mucho tiempo buscando, como ya se dijo todo este tiempo atrás, y en estos días se volvió a tocar en parte, perdimos mucho tiempo mirándonos, tratando de corregirnos, por el simple hecho de alcanzar un conocimiento, no para mi vida propia, sino para aplicarlo hacia los demás, y así perder un montón de tiempo cuando la enseñanza siempre fue, usted lo ve en la Biblia, personal. O sea, cada hombre, así como es llamado, y su salvación es personal, así también el crecimiento, el desarrollo, y aunque tenemos una actividad como cuerpo, también, hermanos amados, y por sobre todas las cosas, tenemos una responsabilidad personal delante de Dios. Si no acudimos a ella, si no atendemos bien a las enseñanzas, jamás podremos obrar como cuerpo. O sea que no se puede separar, pero no se puede anteponer la actividad del cuerpo de Jesucristo con la actividad propia y personal de cada uno. Porque si no cambiamos en la totalidad como Dios espera, jamás nos uniremos verdaderamente, aunque como fue dicho anoche, por el Espíritu estamos todos unidos. Amén. ¿Se acuerdan, verdad? Entonces el Señor nos habló de esta unidad provocada por el Espíritu, o mejor dicho, como dice el mismo apóstol Pablo, introducidos en el cuerpo por un mismo Espíritu. Unidos en el Espíritu es que somos hermanos uno de los otros. Sin embargo, así todo, necesitamos tener el mismo conocimiento, creer las mismas cosas, crecer con la palabra de Dios, atesorando, recibiéndola en nuestros corazones, y saber que estas cosas, como la que acabamos de leer, se van a manifestar.
Cuando vemos la expresión que usa el apóstol Pablo acá, hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Decimos, esta gente no es cristiana. Esta gente ni siquiera dice ser cristiana, sin embargo, esta gente dice ser cristiana. Por eso dice, amadores de los deleites más que de Dios. Está haciendo una comparación. Y está diciendo, esta gente parece aquello, pero no lo es. Y encima, lo terrible de su conducta, lo terrible de su proceder. Entonces Pablo advierte a Timoteo y a todos aquellos que a través de Timoteo fueran enseñados, que en los postreros días se van a levantar estas personas. Ahora, el asunto es que nadie está libre de todas estas cosas, porque todo esto estuvo, está y estará en la carne siempre. ¿Se oye? Estará en la carne siempre. Y es un combate, como tantas veces dijimos, que lo vamos a tener siempre. Ahora, si nosotros no somos enseñados, jamás nos daremos cuenta de que este es un combate personal de cada uno. Luchar contra aquellas cosas que a lo mejor inclusive en otro tiempo nunca se manifestaron en nosotros, pero que ahora comienzan a manifestarse. Yo he oído y lo he dicho yo mismo, a mí no me ha pasado tal cosa, o algún hermano dijo, a mí eso nunca me pasó, pero resulta que venido el Señor, allí empezó a pasarle cosas que antes no le había pasado jamás. Esa es la evidencia de que la carne está allí, que nuestra victoria o nuestra conquista es por la fe, que creemos que nacimos de nuevo, creemos que nacimos de nuevo, creemos que somos una nueva persona, sí, lo creemos. También, hermanos míos, como dice la Escritura bien claro, el que es cristiano es el único que puede despojarse del viejo hombre y renovar el espíritu de su mente y revestirse del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Si esto no hubiese pasado, jamás tendríamos esta oportunidad. Hasta que Dios no nos trasladó de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo, hasta que no nos hizo nacer de nuevo, hasta que no recibimos el Espíritu de Dios, jamás podríamos tener una conquista sobre estas cosas. Nos gobernaban y todo esto tomaba dominio de nuestra persona y hacíamos todo lo que a la carne le agradaba. Por eso es necesario también tener conocimiento de estas cosas. Por eso que jamás podíamos aceptar la palabra perfecto en nuestra vida. Perfecto, ¿cómo voy a ser perfecto? O sea, personalmente, particularmente cada uno de nosotros sabíamos que había cosas que todavía no habían sido corregidas y decíamos que éramos perfectos porque, bueno, era lo que en el momento se conocía y en lo que se hablaba en el momento. Y entonces producía un combate dentro de nosotros que jamás contábamos a nadie. Pero la realidad bíblica, como hemos enseñado, es que perfecto de lo que habla la Escritura es alcanzar el propósito para el cual Dios nos llamó. ¿Se acuerda? Entonces, eso es lo importante. ¿Por qué? Porque cosas han pasado y cosas van a pasar. ¿Cómo sé yo si alguna de estas cosas están en mí? Primero sé que en la carne están, pero yo tengo que conocer que estas cosas están para que cuando algo de esto quiera asomarse en mí, yo sepa frenarlo y sacarlo de mí. Tan sencillo como suena. Sin embargo, es difícil de llevar a la práctica. A los que no le pasan siempre miran estas cosas como si fuera que nunca les va a pasar. Sin embargo, algunos que no les pasan estas cosas tienen terribles problemas con carácter, con otras cosas que a lo mejor la Biblia no puntualiza tanto, aunque habla también de ello. Entonces, es como que lo demás no tiene importancia o es algo sencillo para ellos. Un momento. El que piense estar firme, dijo Pablo, mire que no caiga. Está hablando de una persona que está teniendo cuidado de sí mismo y su pensamiento es, estoy firme. Habrá mirado a su alrededor, habrá mirado la enseñanza y se habrá considerado firme. Pablo cuando lo vio lo aconsejó, ten cuidado ahora. Está firme, nadie te lo va a negar, está firme. Fíjate de no caer. Entonces quiere decir que existen siempre estas posibilidades de errar, de equivocarnos, ¿sí? No es lo que enseñamos, no fuimos llamados para errar, no fuimos llamados, hermanos, para pecar, no fuimos llamados para equivocarnos, pero puede pasarnos.
Y el solo hecho de que le hicimos la vista gorda a eso de que puede pasarnos, ha hecho que muchos hermanos nuestros, porque Cristo murió, estén afuera en la calle ahora sin saber por qué razón están apartados de Dios. Y quizás fue el culpable, o fuimos todos culpables por querer sostener algo que ni siquiera podíamos apoyar en su plenitud con la Biblia. Por eso doy gracias a Dios por el Evangelio, la palabra de Dios que forma, transforma y conforma al hombre a la imagen de Jesucristo. Gracias a Dios por ello. A Él sea la gloria y a Él sea la alabanza. Entonces, estos hombres, dice Pablo, que son así tan terribles como acabamos de leer, pero también dice que tendrán apariencia de piedad. O sea que hasta pueden pasar desapercibidos. Y cuando lo ven algunos errar de una manera sorprendente, dice, ¿cómo puede ser posible con lo que era? ¿Cómo él era? Las cosas que hacía, cómo hablaba del Señor, cómo ministraba su palabra y todas las cosas que de alguna manera por ahí ensalzamos al hombre en el buen sentido. Digo, no trato de cambiar la gloria que le corresponde al Dios vivo hacia los hombres, pero ensalzamos en el buen sentido de ver una persona donde nosotros podemos decir, tiene conocimiento, qué bien que enseña, pero puede ser todo apariencia. No digo que esto sea así en nosotros, pero ¿por qué lo hablamos? Para que no nos pase, para que no pensemos que por el solo hecho de tener conocimiento ya lo tengo todo. Eso fue un terrible error. Tengo conocimiento, solo eso, tengo conocimiento. Debo tener la necesidad de que ese conocimiento se transforme en una vida cambiada, en una vida transformada, en una vida que agrade a Dios. Porque ¿cómo puede ser que esta gente esté en la iglesia? ¿Cómo puede ser que haya gente en la iglesia o llamados iglesia que su único pensamiento sea negociar con la gente? Su único pensamiento sea sacarle lo que tienen las personas, a veces hasta lo poco que tienen. Nosotros que hemos recorrido la provincia, hemos visto cómo a las personas del campo, vamos a decirlo así, le sacan hasta lo más poco que tienen, hasta lo mínimo le sacan. Eso es algo terrible. No puede nunca ser permitido. Pero lo enseñan tan solemnemente que nadie puede quebrantar eso. Entonces, el que enseña esta forma, primero es uno de estos hombres. Y segundo, nunca conoció a Dios. Porque Dios jamás le sacará la boca de la boca la comida a nadie. Ni el pan de nadie, ni mucho menos de niños. Sin embargo, estas cosas han sucedido. Suceden. Y son los tiempos finales donde por ahí de repente la apariencia de lo que es bueno puede llegar a hacernos desviar la mirada, hacernos desviar la vista. Usted ve las iglesias que hablan de prosperidad y de tantas cosas que no están en la Biblia. Son tremendas iglesias, mega iglesias, impresionante la cantidad de gente que hay. Y uno dice, ¿cómo? Nosotros que tenemos un mensaje que tratamos que sea netamente bíblico, que salga de la palabra de Dios, ¿cómo es que no tenemos tanta repercusión en la sociedad, en el mundo? Y Jesús dijo, el mundo os aborrecerá, porque no son del mundo. Cuando aquello hace grandes pompa y parece que todo es de Cristo, está muy aceptado por el mundo. Cuando está muy aceptado por el mundo, hay algo que no está bien. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Bueno, entonces es importante saber esto, hermanos amados, y saber que tienen apariencia. Ahora, con lo que el Señor nos viene enseñando, y hablo de nuestra vida cristiana en sí, podemos adquirir esta apariencia, esta forma, y el único que puede vigilar esto es uno mismo, de que no sea solo una apariencia, de que no parezca una buena persona, de que no solo parezca que es un buen siervo, de que no solo parezca que es un buen cristiano, de que no solo parezca que es una buena cristiana, sino que verdaderamente lo sea, sino que verdaderamente lo seamos, ¿sí? Porque lamentablemente cuando es así, los propios hechos niegan la eficacia del poder de Dios. Por eso me decía otro hermano evangelista Silva, que estuvo allí en Corrientes estos días,
usted recordará porque él lo nombró. Y estuvimos orando por él, que bautizó una familia, o el comienzo de una familia. Y escuchó allí cosas terribles, dice en la cola que estaba haciendo él para un trámite, de lo mal que hablaban de las iglesias, de lo mal que hablaban de los pastores. Al punto tal, el pastor me dice que sentí vergüenza ajena. Yo le dije, bueno, esa es la condición del evangelio allí. El asunto es quién revierte esto. ¿Quién va a revertir esto? ¿Qué hacemos nosotros llenándonos de alegría porque tenemos el conocimiento de parte de la verdad? Parte de la verdad. ¿Qué hacemos alegrándonos con esto solamente si hay tantos afuera que están equivocados? Y muchos quizás no quieren ni siquiera oír hablar del evangelio porque han visto a estos hombres primero que a los hijos de Dios. Vieron a estos hombres antes de ver a los verdaderos cristianos. Vieron a estos hombres, como decía nuestro hermano, expulsar de la iglesia porque las personas no sabían leer ni escribir. Cuando ellos mismos no sabían hacerlo. Había uno de ellos que los expulsó de la iglesia, pero él tampoco sabía leer. ¿Sabe por qué lo sabemos? Porque nosotros le grabamos la Biblia en CD para que él pueda aprender a oír la escritura, ya que no sabía leerla. Este hombre, porque es solo eso, un hombre, expulsó a una familia porque no sabía leer y se olvidó que él estaba en la misma condición. Así es el hombre, sin afecto natural, no le interesa nada. Ese es el hombre, y muchos de ellos están en la iglesia. Por eso nosotros tenemos que sentir la necesidad de exigirnos mejorar, exigirnos perfeccionarnos. Esto es algo que yo veo que Dios tiene la intención de que se produzca en cada uno de nosotros, de que yo sienta esa necesidad, de que usted sienta esa necesidad, la necesidad de querer ser transformado cada día, la necesidad de estar en la iglesia porque Dios va a hablar una palabra para mi vida hoy, la necesidad de estar en la comunión con los santos porque no falta mucho tiempo para que nos reunamos por la eternidad allí en los cielos. No falta mucho tiempo para que nos reunamos por la eternidad allí en los cielos. Cuando comience esto no terminará jamás. Por eso que hay cosas que hay que hacer ahora. Este es el tiempo en que nosotros vamos a ir perfeccionándonos cada vez más. Yo veo lo que Dios nos viene enseñando y lo veo a Pablo en la enseñanza y lo veo a Jesús en la enseñanza, lo veo a Dios mismo, como Pablo como una persona que no se conforma, Jesús como una persona que no se conformó. Nosotros parecemos que no nos conformamos y está bien, no tenemos que conformarnos porque tenemos mucho que hacer por delante. Alcanzar la imagen de Cristo no son cosas de un día ni de dos, no son cosas de tener un conocimiento, sino de tener la experiencia de todo lo aprendido y gustar de ella, vivir de ella, vivir por ella. Apariencia, forma o delineación denota en el Nuevo Testamento imagen o impresión, apariencia externa de conocimiento de la verdad. ¿Escuchó? Apariencia externa del conocimiento de la verdad. Vamos a Romanos capítulo 2. Y vamos a ver aquellos a quien el apóstol Pablo toma como ejemplo, que fueron los que recibieron la ley de Dios, los que debían enseñar a otros, los que tenían un conocimiento basado en las cosas que Dios había preordenado. Capítulo 2, verso 17 dice: He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío, y te apoyas en la ley, y te glorías en Dios, y conoces su voluntad, e instruido por la ley, apruebas lo mejor, y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos,
maestros de niños, que tienen en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Aquí tenemos, en ese antiguo pacto, personas que solamente era externo lo que ellos tenían. Un conocimiento, como leímos acá, un conocimiento externo, una apariencia externa basada en el conocimiento. O sea, en la forma de enseñar, las exigencias que imponían a otro, hacían creer que estas personas estaban guardando esto. Y así nos pasó a nosotros. Vino la enseñanza y en vez de tomarla para perfeccionar nuestra vida, la tomamos para corregir a los demás. El hecho de que corrijamos a otro nos presenta delante de esas personas como alguien que está aprobado. Pero es el pensamiento de los hombres, es mi pensamiento, es nuestro pensamiento. Pero la realidad la conoce Dios. Pues dice, tú que le enseñas a otro lo que no ha de hacer, ¿lo hace? ¿Quién lo descubrió? Dios, el Señor. ¿Tú que enseñas que no has de hurtar, hurtas? ¿Cuántas personas que en el nombre de Cristo le sacan todo lo que posee la gente? Pero ellos enseñan que no hay que robar. Y ellos están empleando la palabra de Dios para robar. No les llaman robar, pero es lo que hacen. Ultrajan la palabra de Dios. Así que no tienen límites. Amén. Lo vemos, esto lo podemos contemplar. Pero como no es la intención mirar hacia afuera, nada más que para ver que esto se cumple, sino tenemos que mirarnos a nosotros mismos para perfeccionarnos. Entonces tomamos esto para nuestra enseñanza. ¿Cuántas cosas exiges a tu hermano? ¿Cuántas cosas exiges a tu hermana? ¿Cuántas cosas exigen al hermano que va quizás contigo a trabajar, o a la obra, o al grupo, o a lo que sea? ¿Cuántos hermanos exigen conducta de otros hermanos por el conocimiento que tienen, pero no se acuerdan de aplicárselo a sí mismos? ¿Por qué? Por la famosa idea de que el evangelio que nos fue entregado es para que tengamos un conocimiento para mirar a los hombres en qué condición están. El evangelio que nos fue entregado es para que miremos nuestra propia condición y nos corrijamos. Eso es lo que Dios quiere. Entonces no ganamos nada con hacerle saber a otro cuánto conoce, qué conocimiento que tiene de la Escritura. Mira cómo se acuerda de este pasaje, del otro, de aquello, y enseñan y explican mejor que nadie. Gloria a Dios, ojalá todos seamos así. Pero por sobre todas las cosas, que vivamos el evangelio. Por sobre todas las cosas, que nuestra vida concuerde con lo que enseñamos. Por sobre todas las cosas, que nuestra vida agrade a Dios, aleluya. Por sobre todas las cosas, tener a Dios presente siempre como el único Dios salvador, conocedor de cada corazón y de cada persona. Es lo mejor. Entonces con la apariencia no vamos a ningún lado. El nombre de Dios es blasfemado a causa de eso. Hermanos, no es con ánimo de crítica, pero ¿cuántos en nombre de la justificación hicieron estrago? En las mismas congregaciones con las que nos gozábamos. En nombre de la justificación hicieron cosas injustificables. En nombre de la justicia de Dios se hicieron cosas humanas, perversas, que no proceden de Dios, que hasta un niño instruido en la escuela bíblica sabe que no procede de Dios. Ahora, entonces, el conocimiento que tenemos, apliquémoslo ahí, en no dejarnos engañar, en no dejarnos involucrar en cosas que no corresponden, en corregirnos cada día, en presentarnos delante de Dios, no como quien enseña, sino como quien aprendió, y es ejemplo para otros, sin abrir su boca. Por eso Pablo lo podía decir con toda libertad.
Miren a los que así se conducen. Estaba él y sus compañeros de milicia. A los que así, ¿qué tenían que hacer? Mirarlos, observarlos. Fíjense que lo que hablan también lo viven. Que lo que viven también lo enseñan. Y en todo lugar enseñan lo mismo. O sea que no van cambiando de doctrina o de enseñanza según el lugar. Gloria a su nombre. ¿Cuánto dan la gloria a Dios? Es el Evangelio. Este es el Evangelio. Pablo encargó tanto que no reciban otro Evangelio. Yo no sé en qué momento se introdujo un Evangelio que no está en la Biblia. Pero que se introdujo. Pues los hombres lo separaron. Están los que dicen que no se puede ser perfecto, porque quizás no entienden en su plenitud de qué perfección habla la Biblia. Están los que dicen no pueden ser santos, porque no entiende a qué santificación se refiere la palabra de Dios. Pero para determinar una cosa o la otra, debemos apoyarnos en la Biblia. Y la Biblia apoya solo lo que procede de ella, la verdad. ¿Sí? Y entonces, hermanos amados, nosotros ahí nos apoyamos para tomar toda la enseñanza de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Que tendrán apariencia, o sea, lo que se ve de afuera, de piedad. Ser devoto significa la palabra piedad. Denota aquella piedad que, caracterizada por una actitud en pos de Dios, hace aquello que le es agradable. O sea, hace aquello que es agradable a Dios. Entonces acá, ¿cómo sería? Tienen apariencia de que están agradando a Dios. Y uno se pone a pensar en estas cosas y dice, ¿cómo puede ser posible esto de que tengan apariencia de que agradan a Dios? Y usted lo ve, nos observamos y decimos, es realmente un gran hermano. Pero la realidad la sabe Dios. ¿Y sabe quién más? La propia persona. ¿Está oyendo? La propia persona. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vernos con la Escritura, que como ya enseñamos, sea ella nuestro espejo. No tengo que esperar que otro opine de mí. Debo verlo yo mismo. Debe verlo usted mismo. No ganamos nada con tener apariencia de cristiano. ¿Cuántos hay que son cristianos acá a la hora del culto? Son los mejores padres, son las mejores madres, son los mejores hermanos, pero en la casa son una persona totalmente diferente. De hecho, eso pasa acá entre algunos de los hermanos. Y no lo decimos para juzgarlos, sino para que veamos la posibilidad que Dios nos da a todos de volvernos. La pregunta es, ¿de qué me sirve tener una apariencia de piedad? ¿De qué me sirve aparentar de que estoy agradando a Dios en todo cuando no es cierto? Puedo hacerlo ahora, hasta el final de los días, de mis días, o hasta el final cuando suene la trompeta, pero allí se acaba. ¿Escuchó? Allí se acaba. Allí se descubre la verdad. Allí se va a saber. Suena la trompeta y el que tuvo apariencia de ser alguien que agradaba a Dios, no se va de esta tierra. No se irá de esta tierra, por más buen nombre que tenga, por más buenos maestros que haya tenido, por más que sea lo mejor que pueda presentar, no se irá de esta tierra, porque Dios, hermanos míos, no puede ser burlado. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a su nombre. Negarán, dice, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Negarán. Renunciar. Acá esto se pone bueno. Renunciar. Rechazar. Vino a significar en griego tardío. Rehusar. Rehusar reconocer. Mire los significados que tiene. Negarán. Entonces esto voluntariamente uno rechaza, es lo que dice acá. Negarán, renuncian, rechazan.
tardío, pues una persona que se tarda en obedecer, se tarda en poner en práctica, se tarda en descubrirlo. Algunos lo descubren enseguida, porque le están creyendo a Dios. Algunos no tienen ciertos conflictos, como conducirse como se debe, aplicar las enseñanzas a su vida, estar atento a las necesidades de los otros, porque es una persona que practica enseguida, no le da vuelta a Dios, no está pensando de qué manera puede esquivar la responsabilidad, sino que la asume, la toma para sí, porque el que habló fue Dios, listo, lo toma para sí porque el que le habló fue Dios. No le anda con vuelta. No anda buscando la forma de escapar, la forma de salir. Y se usa, es la misma palabra que se usa en Hebreos, quiero que lo leamos para que usted vea que existe, que está allí, 11:24, hablando de Moisés. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Rechazó voluntariamente. Escuche, rechazó, esto significa, él lo quiso hacer. Porque ante Faraón, ante a la gente de aquel entonces, él ya fue reconocido. Y si él quería volverse, no tenía ningún problema, era aceptado. Sin embargo, él rechazó esto voluntariamente, no quiso, lo rechazó, no lo tomó para sí, renuncia. Amén. Rehúsa totalmente tomar de allí para hacerse esclavo con sus hermanos. Ser involucrado con un pueblo que era esclavo y atormentado. Vamos a Timoteo capítulo 4. Capítulo 1, verso 16. Profesan conocer a Dios, pero, ¿qué dice? Con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Así que lo que lo descubre es la buena obra que no pueden hacer. ¿Se escucha? Lo que lo descubre es la buena obra que no pueden hacer. La buena obra no solo se trata en aquellas cosas, vuelvo a insistir, que pasa desapercibido entre un montón de gente. La buena obra es esa, más toda la que podamos hacer mientras estamos de pie en esta tierra. Con nuestra familia, como esposo, como esposa, como hijo, como hija, como madre, como hermano, como padre. Todas, absolutamente todas. ¿Está oyendo? Porque de todo fuimos enseñados, somos enseñados por Dios para presentarnos como alguien que tiene una buena obra que hacer, la cual dice la Escritura que somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para toda buena obra que Dios preparó de antemano. Así que hay toda una obra, toda una vida preparada por Dios para que nosotros la vivamos. Aleluya. Toda una vida preparada por Dios. Pero ¿qué dice? Profesa conocer a Dios y con sus hechos lo niega. Así que siempre va a apuntar, por lo menos desde el conocimiento que Dios nos está dando, no al simple conocimiento de la Escritura o de las cosas, sino a la vida práctica. Entonces dicen, confiesan, manifiestan conocer a Dios, pero los hechos hablan otras cosas. ¿Está oyendo? Los hechos hablan otras cosas. Por eso es importante. Por eso a veces no hay logro. Por eso a veces no se alcanzan las metas. Porque nuestra vida es una cosa entre los hermanos en la iglesia, o cuando me encuentro con alguien, y cuando no estoy con los hermanos, mi vida es otra cosa. Nuestra vida es otra cosa. Y después queremos, le exigimos a Dios, le pedimos a Dios. Y no hay respuesta. Y no sucede como esperamos. Nuestros ruegos a Dios parece que no se oyen, porque tenemos apariencia entre las personas, pero a Dios no le podemos engañar. Porque profesamos conocer, pero en realidad manifestamos que todavía no le estamos conociendo. Por lo menos en el nivel que pensamos conocer. Así que vamos a seguir perfeccionándonos. ¿Se escucha?
Vamos a seguir perfeccionándonos, vamos a seguir haciendo la obra que agrada a Dios. Continuamos y dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. La palabra eficacia, dunamis, poder, usado relativamente denota capacidad inherente. El hombre que nació de nuevo tiene este poder. Grabémoslo en nuestros corazones y en nuestras mentes. El hombre que nació de nuevo tiene este poder. ¿Cuántos dicen amén? Capacidad inherente, que no se puede salir, que es propia de la misma naturaleza. Es como el pecado inherente en el hombre adámico. No se puede separar, está en la naturaleza. Así es el poder en el cristiano, no se puede separar, está en esta nueva naturaleza, en este nuevo hombre, tiene poder. Ahora, el poder no es lo que todos han conocido, el poder de los milagros, el poder de la sanidad. Y aunque existe en la iglesia, nosotros no fuimos puestos como iglesia en esta tierra para hacer sanidades nada más, sino para salvar a las personas. El objetivo principal de la iglesia es reconciliar al hombre con Dios. Amén. Por eso cuando nos acercamos a un enfermo, aún sea un enfermo terminal, lo primero que tratamos de hacer es de anunciarle a Jesucristo, quien murió por él, para que su destino cambie en ese mismo instante. Amén. Su destino cambia en ese mismo instante. Se iba a ir para abajo y se va arriba. Algunos arrebatados de las llamas del infierno, dice la Escritura. Amén, se estaba por ir, el diablo se lo estaba llevando, pero llegó un mediador muy escogido, que le habló la verdad, no le dijo te vengo a sanar, te vengo a perdonar tus pecados, no, te vengo a anunciar que Jesucristo murió por ti. Si crees que Él murió por ti en la cruz, puedes creer y confesarlo, Él te llevará contigo. Lo demostró en la cruz, estando allí colgado, tuvo misericordia y compasión de aquel hombre que le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y él le respondió, de hecho, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Ese es nuestro Dios, Dios de amor y de misericordia. Entonces el llamado de Dios no es para condenarnos, pero hay una norma, una forma de vida, instrucciones que nos llevarán a conformarnos a la imagen que Dios espera. Con Israel a través de la ley no lo pudo lograr. Con Adán en la libertad que tenía tampoco. Pero a nosotros nos compartió su espíritu. Ese poder, dunamis, está aquí adentro, en este hombre nuevo. ¿Cuántos lo creen? O denle gloria a Dios como si lo creyera. A ver, hagamos la cuenta que le creemos a Dios. Ahí está, Es un poder que está en esta naturaleza divina. El asunto es, ¿para qué? Si al final oro por los enfermos y no se sana. Digo, levántate al paralítico y no se levanta. Pero has hecho algo mejor que eso. Alguien que se iba para abajo, se fue arriba. Entonces, lo que ven nuestros ojos es lo que nos conforman. Nuestros ojos ven sanidad, milagro, qué bueno, gloria a Dios, pero capaz que después se pierde el hombre o la mujer. Y lo que Dios está esperando, ¿cuándo le vas a hablar de mi hijo? ¿Cuándo le vas a contar de mi plan? ¿Cuándo le vas a decir que de tal manera amé al mundo que envía a mi hijo a ocupar su lugar? ¿Cuándo se lo vas a decir? No, estamos ocupados, reprendemos a la enfermedad, reprendemos a esto, aquello, lo otro, y lo declaramos sano. Lo declaramos sano, después va y se pierde allí, hermanos, en las tinieblas de afuera y no le vemos nunca más. Eso no es lo que Dios quiere. Entonces, el poder que está en nosotros no es para hacer eso. El poder que está en nosotros es para vivir una vida nueva. Por eso que yo insisto, y necesitamos un sumo sacerdote así, dice la Escritura. Necesitamos un sumo sacerdote que pueda compadecerse de nuestras debilidades. Sí, amén. Porque fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él puede comprendernos. Pero yo no debo conformarme. ¿Quién se conforma? El que queda pequeñito así, que no quiere crecer. Se parece a Cristo nada más que en el primer mensaje. Pero no se parece a Cristo en sus manifestaciones. Su manifestación de amor, su manifestación de compasión, su manifestación de deseo de enseñanza,
su manifestación de cuidado hacia las personas. Dice, vio a las personas como ovejas que no tenían pastor. Él quiso ser el pastor de ellas. Y hoy nosotros decimos como Pedro dijo, volvimos al pastor y obispo de nuestras almas, Jesucristo. Gloria a Dios. Entonces, está esta capacidad en nosotros. Yo le voy a mostrar un ejemplo en el capítulo 25 de San Mateo, una parábola bien conocida. A partir del verso 14, allí habla la comparación de que el reino del cielo es semejante a un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. ¿Verdad? Así dice, le entregó sus bienes, yéndose lejos. A uno dice, dio 5 talentos, a otros 2, a otro 1, ¿sí o no? ¿Y qué dice luego? Mire, leámoslo todos. A cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y luego se fue lejos. Pero en el verso 19 dice, después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. Después lo lee todo usted allí. Esto para hablar del poder. Hay algo que Él nos entregó, ¿verdad? Anoche fue dicho el don del Espíritu. Creo que hoy también fue dicho el don del Espíritu, el don de la vida nueva, en la vida eterna, el regalo de Dios. Así que ya lo tenemos. Y después cada uno de nosotros, según la capacidad de cada uno, lo que Él haya querido hacer, lo que Él vaya a hacer, nos entregó. Algunos dones espirituales, algunos dones ministeriales, a otros solamente ser cristiano, que de hecho muchos hermanos no se conforman con ser un cristiano, ser un hijo de Dios, porque parece que si no fuere pastor no es nada, si no fuere pastor no es lo mismo. Escuche, acá lo importante no es ser pastor o no pastor, es ser cristiano, porque el pastor puede ser pastor y también cuando suene la trompeta puede quedarse. Pero el cristiano, sea pastor o portero o el que recién entra, cuando suena la trompeta se va. Se va con el Señor. ¿Verdad? Entonces, todos tenemos. Y sobre todas las cosas y de lo que muy poco se habla, tenemos la capacidad dada por Dios de vivir una vida nueva. De una vida, hermano, que se corrige día a día. Se perfecciona día a día. Día a día se puede perfeccionar. Día a día debe corregirse. Día a día se debe ir creciendo. Se debe ir conociendo y se debe ir practicando. ¿Qué tiempo tenemos? Tenemos bastante tiempo. Porque Él ya repartió. Llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Ya los hombres poseen ahora algo impensado para la raza humana, el don del Espíritu de Dios. Ahora está en los hombres, aunque muchos no lo crean y aunque nosotros no lo veamos, el poder de Dios actúa en los que creemos. Está en nosotros ese poder inherente, ese don de Dios, esa gracia, ese regalo de Dios. El asunto, ¿para qué está? Para vivir una vida nueva. Para hacer lo que es correcto. Acá tenemos 3 ejemplos. Los 2 primeros hicieron lo que es correcto. Le dio a uno 5 talentos, al otro le dio 2. Cada uno fue y hizo su trabajo. El que tuvo 5 lo aumentó a 5 más. El que tuvo 2 lo aumentó a 2 más. Pero el que tuvo 1, el temeroso, lo escondió. No quería perderlo. No quería arriesgarse. Sin embargo, tenía una obligación de hacer algo con ello. Entonces acá puede haber entre nosotros quienes tengan 5 talentos, quienes tengan 2 talentos, y puede estar aquel que diga, yo solamente soy un hijo de Dios, un cristiano, tiene responsabilidad con Dios.
¿Cuánto están oyendo? Tiene responsabilidad con Dios. Si este poder, para que no sea un poder ineficaz, para que sea un poder eficaz, para que se vea no en palabras, sino en hechos y en verdad, para que se note que le creemos a Dios, para que se note que no anunciamos un evangelio de palabras, sino de hechos y en verdad, vuelvo a insistir, para que todos conozcan que el evangelio que muestra la Biblia no son solo palabras y no es solo dinero. Es más, no es dinero, es salvación y vida eterna. Es salvación que debemos disfrutar hoy, porque ya somos salvos. Hoy debo estar contento de quién soy. Me pasó esto, me pasó lo otro. Tengo muchos motivos para estar angustiado, pero tengo un motivo principal por el cual estar alegre. Dios me salvó por la eternidad. Tengo un motivo súper especial, gigantesco, que Dios me hizo salvo cuando no lo era, me premió cuando no lo merecía, me sentó a la diestra de Dios en Cristo Jesús cuando yo le creí. Aleluya. Tengo más motivo para alegrarme que para entristecerme. Pero Dios espera algo de esto. No es porque Él lo necesite. Primero lo necesitamos nosotros y segundo lo necesita la humanidad. La humanidad se cansó de ver religión, se cansó de ver hombres hablando de Dios, de un Dios con un nombre, con otro nombre. Nosotros nos llenamos la boca diciendo que hablamos del Dios verdadero. Si hablamos del Dios verdadero, ya dejemos de hablar del Dios verdadero y mostremos al Dios verdadero. Porque que yo sepa, la Escritura dice que el Dios verdadero habita en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Habita aquí adentro. ¿Cuántos lo tienen? El Dios verdadero habita aquí adentro. Si el Dios verdadero habita aquí adentro y es poderoso, como decimos, ¿no tendrá poder para manifestarse a través de nosotros? Lo tiene. Lo ha derramado. Lo tenemos ahora nosotros. Y va a manifestarse a través de nosotros. ¿Cuántos lo creen? Todavía el que nos entregó esto se fue lejos, se sentó a la diestra de Dios y está esperando que la iglesia se manifieste, que la iglesia gloriosa se vea, que los que poseen este poder y saben que lo tienen, porque hay mucha gente que tiene este poder y no sabe. Nosotros mismos teníamos ya este poder cuando nos habíamos bautizado y no supimos, hasta que un gran siervo de Dios vino y nos enseñó lo que había pasado con nuestra vida al bautizarnos. ¿Y qué pasó cuando nos bautizamos? Resulta que habíamos recibido el Espíritu de Dios, la vida misma, aleluya, y habíamos sido limpios y justificados ante Él para poder presentarnos ahora con una conciencia limpia ante Dios. Sabiendo luego que tuvimos que aprender un montón de cosas, despojarnos como veníamos hablando y seguir creciendo en la gracia y el conocimiento de Dios. A Dios sea la gloria que nos llamó y ha hecho esto tan posible como así que estamos presentes nosotros hoy acá. Lo podemos hablar, nos podemos gozar, nos podemos alegrar de que este Dios maravilloso nos haya llamado a este su reino. Pero hay algo que hacer con esto. Pero si no viene el culto, si cualquier motivo cualquier cosa, es motivo para faltar a la reunión, ¿de qué Dios de poder hablamos? Cualquier cosa es motivo de llegar tarde. ¿De qué Dios estamos hablando? ¿Y qué tiene que ver eso? Quizás no tenga nada que ver para algunos, pero qué bueno sería comenzar el culto todos juntos. Participar en la primera oración. ¿Sabe? Cuando yo entré a la iglesia era muy importante esto. Participar en la primera oración. Hoy se ha perdido, pero queremos recuperarlo, ¿verdad? ¿Cuánto dan gloria a Dios? Queremos recuperarlo para la gloria de su nombre. Capacidad física, moral, residente en una persona. Este es un ejemplo más, nada más que dar el significado de la palabra. Capacidad de lograr el efecto que se desea. La pregunta es, si hemos recibido el don del Espíritu, la vida nueva, y si decimos que la recibimos porque alguien nos la dio, ¿o no? Y si alguien nos la dio, ese alguien que es Dios, espera algo de ella. ¿O no? Espera algo de ella. Espera que se produzca el efecto que Él desea. Conformarnos a la imagen de su Hijo.
Suena sencillo, se oye bien, está bueno, pero es una lucha constante de la carne contra el espíritu, del espíritu contra la carne. Vamos a ver Tito. Gloria a su nombre. Nosotros tenemos que entender que Dios nos llamó y hemos visto la condición y siempre la tenemos presente, la condición que traíamos cuando llegamos al Señor, de cómo éramos. Y Pablo a los Corintios hace una lista bastante importante de estas cosas, de la conducta y condición del hombre. Pero él dice, pero esto erais, ya habéis sido justificados, ya habéis sido santificados. Lo tiene presente, pero también para recalcar a las personas que estos eran antes, ya han nacido de nuevo. Ya sucedió algo. Y como sucedió algo, insisto, tenemos la posibilidad de algo. El apóstol Pablo le dice a Tito, en el verso 12, capítulo 1, verso 12, uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses, ¿lo tiene? Siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. ¿Dice eso? Este testimonio, dice Pablo, es verdadero. Por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Entonces, ¿qué dijo? ¿Descartamos? ¿Desechamos? ¿Echamos fuera? No, le dijo, vas a tener trabajo. Repréndelo duramente. Enséñale la verdad. Corrígelo en todo. Disciplínalo. Pero le está hablando a una persona que iba a dirigirse a la congregación. No es que le está diciendo esto a una persona o a cualquiera de nosotros para que nosotros lo estemos midiendo con nuestros hermanos. No, alguien tiene que instruirnos. En este caso, Tito iba a instruir a aquellos a quienes tenía a cargo. ¿Está oyendo? Entonces Pablo le dice, bueno, esto es verdad, el testimonio que tienen es terrible, pero ¿sabes una cosa? El hombre puede cambiar en Cristo Jesús. Es terrible, la condición es tremenda. Parece que no tuviera remedio, pero tiene remedio. Jesucristo murió para darle una vida nueva. Parece que jamás irían a cambiar, pero pueden cambiar porque nosotros hemos cambiado. Pueden cambiar porque muchos de nosotros cambiamos. Pueden cambiar porque nosotros seguimos cambiando. Pueden progresar porque nosotros seguimos progresando. Pueden hacerlo porque el que se propuso hacer esta obra es Dios. Por lo tanto, el que comenzó la buena obra la perfeccionará. El que lo está llevando adelante es Dios. Bueno, decimos repréndelo duramente y pensamos que le va a hablar con gran energía, como con reto. Mire lo que significa. Convéncelo. Redarguir. Convencer. Poner en evidencia. ¿Eso significa? Eso significa. Así que no tengo que estar retándole. No es mi hijo. Tengo que convencerlo. No conviene que seas así. O por lo menos como pasa aquí ahora mismo. Esto es lo que Dios quiere, hermanos. Así es como Dios quiere vernos, no verlos. No es que estoy aquí para que ustedes aprendan, sino para que nosotros aprendamos. ¿Cuánto escuchan? No es que usted tiene que lograrlo, nosotros tenemos que lograrlo. No es que usted tiene que crecer, nosotros tenemos que crecer. ¿Verdad? Ese es el pensamiento de Dios y el pensamiento de quien sabe que está siendo perfeccionado día a día. Amén. Dice el Señor Jesús, San Mateo capítulo 18, verso 15, yo se lo leo. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solo. Si te oyere,
has ganado a tu hermano. Corrección de la escritura, reprender. No dice que se lo cuentes a todos. No dice que hagas de esto un drama, una historia. Date la oportunidad de obrar como un cristiano. Tu hermano peca contra ti, date la oportunidad. Date tú la oportunidad. Pero el que pecó fue mi hermano. Date tú la oportunidad de obrar como un cristiano. Date tú la oportunidad de obrar como un hijo de Dios. Toma valor de estas cosas. Llámalo aparte. Repréndelo, convéncelo. Ayúdalo a que sea redarguido por la palabra de Dios. No le digas, esto a Dios no le agrada y te va a pasar esto y te va a pasar a otro. No, di lo que dice Dios en su palabra. Mira, esto no es bueno porque Dios quiere esto, te ha dado esto a cambio de esto, por aquello. Se lo explica con la Biblia, lo convence, lo persuade mediante argumentos bíblicos y no se impone ante él. Entonces vemos como tenemos la posibilidad de que lo que Dios nos ha dado sea realmente eficaz. Del poder que decimos tener sea realmente eficaz y evidente que estamos oyendo, creyendo y obrando conforme Dios nos está enseñando. ¿Cuántos dicen amén? La gloria sea para nuestro Dios, quien nos ha llamado Mire cómo le dice Pablo a Timoteo, para tenerlo presente, capítulo 4 de segunda carta, verso 2. No, vamos a leer, leo el verso 1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Ahí está. Toda paciencia y doctrina. ¿De dónde saco la paciencia? Es la que Dios nos ha dado y es la que se tiene que desarrollar. ¿De dónde saco la doctrina? De la palabra de Dios. Así que no es mi pensamiento, no es mi idea, no es mi juicio, sino es lo que Dios dice. Exhorto con paciencia y doctrina para que realmente esto sea agradable a los ojos de nuestro Dios. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Vamos a Romanos, ya para terminar. Capítulo 16. Versos 17 y 18. Dice así: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ello. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a su propio vientre, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. La palabra ingenuo acá quiere decir inocente, no es una palabra agresiva contra nadie. Inocente, alguien que no tiene un conocimiento. ¿Se comprende, hermano? Entonces, ¿qué dice él? Que con suaves palabras, yo esto lo he visto lamentablemente en el mismo evangelio que me ha tocado vivir. Palabras hermosas, palabras bonitas que parece que endulzan el oído, pero su fin y su objetivo es alejarlo de Dios. Su fin y su objetivo es llevarlo a hacer lo que está pensando tal o cual persona. Como lamentablemente hacen muchos hoy en este tiempo, es muy usual este sistema para poder apoderarse de las cosas de la gente. Pero acá nosotros estamos como Pablo, no queriendo a lo vuestro, sino a ustedes. Así dijo Pablo, no quería las cosas de ellos, sino a ellos.
Así es Dios, no quiere nuestras cosas, sino nosotros. Un corazón entregado, un corazón sincero, un corazón que se humilla a la presencia de Dios. Esto, por más que suene bien a nuestros oídos, lo hacen sabiendo lo que va a producir, porque saben que se van a encontrar con un montón de gente inocente. De hecho, hermanos amados, esto es para todos, a ver los que están ya de tiempo acá. Tenemos que conocer la Biblia para que cuando pasamos a dar gracias, nuestras acciones de gracias tengan base bíblica y no sean siempre las mismas palabras, porque si no, hermanos, el que viene por primera vez, viene una vez, viene otra vez y escucha que la persona que pasa a dar acción de gracias siempre dice lo mismo. Algunos están contentos y ni siquiera saben por qué están contentos. O algunos dicen, estoy contento, porque siempre es la frase que emplea. Entonces hay que alegrarse por lo que Dios hace, sí, pero tenemos que ocuparnos de la lectura. Hablamos de tantas enseñanzas que estoy seguro que no todos recordamos. No todos recuerdan. Que si hiciéramos un examen, cosa que no vamos a hacer, estarían reprobados. ¿Por qué lo digo? Para que nos ocupemos. No se trata de crítica, no se trata de exigencia de estudio, sino que se trata de que si no conocemos de qué forma tenemos que vivir, jamás vamos a vivir de la forma que debemos vivir. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿qué es lo que queremos evitar? Esto que le pasaba a esta gente. Ellos todavía eran así, nosotros no. Sin embargo, no estamos exentos de que tengamos apariencia de piedad, pero estemos negando la eficacia de ella. Porque a esto dice el apóstol Pablo, evita. A esto se evita. Cuando descubrimos a alguien así, no es que nosotros queremos expulsarlo de la iglesia, pero vamos a hablar cosas claras como ya lo hemos hecho en otra oportunidad. Yo necesito edificarme. Y si yo voy con un hermano que es de esta manera, que no me va a ayudar en nada en mi edificación, disculpame hermano, me voy a ver a otro hermano que sí me va a hablar de la palabra de Dios, que sí me va a hablar de lo que se predicó el domingo, de lo que se predicó el sábado, el miércoles, que sí va a tratar de alguna manera de explicarme las cosas aprendidas y yo voy a seguir creciendo. Pero si nos juntamos con estos que evitan las cosas que producen lo bueno, entonces nunca vamos a crecer. Quizás, de hecho, alguno se ha provocado a celo y se vuelque a la... Si yo veo a alguien que progresa y digo, ¿cómo puede ser posible que progrese? Voy a tratar de encontrar la forma que él encontró para progresar. Y hablo de las cosas de Dios, no de las cosas materiales. Las cosas materiales pasan a un segundo plano acá. Las cosas de Dios, crecer espiritualmente, crecer el conocimiento de la Escritura. La única forma de crecer el conocimiento de la Escritura es leyendo, es instruyéndonos. ¿Verdad, hermano? Bueno, entonces, para que este poder, para que esta piedad, no sea una piedad aparente, sino que podamos mostrar la eficacia de ella, vamos a seguir corrigiéndonos. Vamos a seguir perfeccionándonos. El que conoce todas las cosas es Dios, ¿verdad? Y Él sabe por qué envió esta palabra. O sea, yo en mi propia persona, yo sé por qué la envió. Yo sé lo bien que me hace. Yo sé cuánto lo necesito. La pregunta es, ¿y usted? Se lo leo en el mismo verso en Palabra de Dios para Todos. Parecerán ser muy religiosos, pero con su manera de vivir demostrarán que en realidad rechazan servir a Dios. No te metas con esa gente. Dirán que aman y respetan a Dios, pero con su conducta demostrarán lo contrario. Así clarito lo lee después, el mismo verso en Palabra de Dios para Todos. Así que, hermanos amados, nosotros no somos eso. Pero bien, hermanos míos, bien recibida la enseñanza de Dios para que no nos equivoquemos, para que no nos desviemos, porque esta gente también estuvo o estaba en la iglesia. De hecho, vemos mucha gente que dice ser iglesia y está en una condición semejante. Pero bueno, cada cual en lo que escoge. Nosotros escogemos servir a Dios en la verdad. Si escogemos servir a Dios en la verdad, bueno, sigamos sus enseñanzas
aceptemos la palabra de Dios y gocémonos y preparémonos para aquel día que aquellos que se adelantaron de nosotros nos podamos reunir en el aire con ellos. ¿Cuántos tienen esta esperanza? Puesto de pie, por favor. ¿Será que Dios nos ama? Qué bueno es Dios, ¿verdad?